como les había comentado al inicio, antes de la presentación, les estaba compartiendo de que nosotros siempre tenemos que estar atentos a los últimos pronunciamientos o a las últimas resoluciones que vienen o sentencias que se vienen emitiendo en el ámbito de familia. Miren, incluso hoy no es el momento tal vez, pero les voy a dar algunas líneas también. Hemos escrito ya en algunas páginas y también en algunas revistas académicas respecto a esta ya aprobada ley de tenencia compartida. Imagino que también nosotros estamos preparando ya un nuevo diplomado respecto a temas centrados específicos en familia y cómo están relacionados a los temas de violencia. Buenas noches, Iván, saludos a Chiclayo. Y miren, en el tema de la tenencia, y eso mientras que nos vamos conectando, les voy a dar algunos detallitos respecto a este comentario que hice para Gaceta Jurídica, y es que dentro del artículo 83, respecto a la 82 y 83, respecto al tema de la variación de la tenencia compartida, perdón, al respecto de la tenencia en exclusividad, o sea, a partir de que usted quiera pedir la variación, hay tres específicas situaciones en el que prácticamente están pidiendo un requisito de que exista por parte de uno de los progenitores que tiene, por ejemplo, la tenencia exclusiva, exista esa, lo que nosotros comúnmente conocemos como una alienación parental, es decir, que empiece a generarle una, establecer una mala imagen, por decirlo así, respecto del otro progenitor, o alinearlo de alguna manera hacia uno de los progenitores en perjuicio del otro. Pero nos exige que eso sea continuo, o sea, que a nivel probatorio se puede establecer de que eso sea continuo y que también sea sistemático, incluso señala esta nueva ley. Y para que nosotros tengamos a nivel de, en espacio probatorio, determinar de que algo es continuo y que se pueda probar esa continuidad, va a requerir que muchos abogados opten como estrategia llenar de denuncias a nivel de procesos de violencia para que se determine esa continuidad respecto a esos actos que puede hacer un progenitor respecto del otro. Entonces, esto va a conllevar, sin duda, que si queremos proteger de alguna manera con esta ley al grupo vulnerable o la categoría vulnerable, niño, niña, adolescente, pero por otro lado estamos abriendo un espacio para que se inicien o se dé un incremento de denuncias en el ámbito de violencia familiar respecto de la tenencia y el régimen de visitas. Otra opción, por ejemplo, también que nos da ahí respecto de la variación, por ejemplo, es el tema de la obstrucción al régimen de visitas. Y sí, hay que confesar que en este último tiempo el incremento de las denuncias de violencia ha sido justamente por esa obstrucción al régimen de visitas, incluso en procesos en los que ya existía una sentencia de tenencia y se había ya dispuesto un régimen de visitas como tal, de manera consecuente, pero que el padre, que tenía la tenencia exclusiva, obstruía el régimen de visitas respecto del otro progenitor. Pero esa obstrucción conllevaba a que muchos progenitores vayan a las comisarías, por ejemplo, y indiquen que hoy no se le dejó realizar esa visita con externamiento, por ejemplo, y se registraba esa denuncia. ¿Pero qué hacían los policías? Los policías en las comisarías decían, bueno, hay una sentencia y si usted quiere, ya no vamos a poder anotar esa denuncia, sino tendría que usted hacerlo a través del Poder Judicial. Algo que de por sí, a nivel de efectivos policiales, ellos no tendrían por qué negarse de manera inicial a registrar una denuncia. Ya corresponderá al juzgador que analice si es que eso podría ser materia de una evaluación de dictar incluso una medida de protección, una medida cautelar, a partir de ese hecho de violencia que podría tener un hecho generador de una obstrucción de un régimen de visitas. Eso ha sido, miren ustedes, bastante cuestionado y ha llegado incluso a la realización de un pleno que ha sido el año pasado, y es el pleno que les voy a mostrar hoy. Al inicio les mostré el pleno que se va a realizar mañana, pero nosotros trabajamos con el pleno que se dio el año pasado, el 2 y 3 de diciembre, específico en el ámbito de violencia. Y como para empezar esta clase, que es respecto a las medidas de protección y las medidas cautelares, tenemos un protocolo vigente que se emitió el 7 de marzo, pero voy a compartir
en este momento con ustedes para que ya más o menos tengan un plenario 2 y 3 de diciembre. Ya ustedes también lo pueden buscar en el internet, pero que igual nosotros a través de Ubiápolis a todos los que están inscritos le vamos a pasar todo el material con el que actualmente resolvemos los casos referidos a los temas de violencia. Recordemos que hay algunos documentos que son internos, como por ejemplo la directiva para poder emitir las medidas de protección. Miren ustedes, ¿me confirman si sí logran verlo, por favor? Miren, este es el pleno de violencia del año pasado, ¿ya? El que se va a realizar, ¿cómo estás, Jimena? Gracias. El que se va a realizar mañana, ojo, es el de familia. No es el de violencia, es el de familia. Pero, como les digo, la tendencia es a unir estas dos, la subespecialidad con los temas de familia, que son mucho más genéricos, pero que a partir de ahora se está ya introduciendo este enfoque de género, esta perspectiva de género en todas las materias. Ya no solo en materia de familia, en materia civil, en materia penal. Entonces, nosotros en Ubiápolis ya vamos con un piecito adelante porque ya hemos venido conversando acerca de la perspectiva de género en varias materias. Tiene que recibir la denuncia porque si no, porque eso queda como ocurrencia. Bien, Jesús, ¿qué pasa más bien, Jesús, cuando el policía se niega a registrar esa denuncia? Doctora, buenas noches. Muy bien, Elmer. Por ejemplo, entiendo que Oncebay, ¿bien? Se han dado casos en el que algunos efectivos policiales incluso me llaman por teléfono, bueno, en la jurisdicción en la que yo estoy y me dicen, doctora, mire, ¿qué hacemos en este caso? Porque hay una sentencia, nosotros no podríamos, si hay una sentencia en la que se le está dando la tenencia a un progenitor en específico y la otra persona viene porque no quieren efectivizar el régimen de visitas, ¿nosotros tendríamos que registrar eso como violencia familiar o tendríamos que ir directamente al órgano jurisdiccional e ingresarlo en el expediente del proceso ordinario en el que se está ventilando ese proceso? Pero miren, siempre la solución a los efectivos policiales, como les digo, es que si la usuaria va o el usuario va a la comisaría y quiere registrar un hecho de violencia bajo el supuesto que considere para él violencia, que él se siente o violentada o que se estaría advirtiendo una afectación a la integridad, ya sea de un integrante del grupo familiar o de la misma persona que va a denunciar, entonces nosotros tenemos que registrar la denuncia. Registramos la denuncia, incluso ya cuando nosotros trabajamos a nivel digitalizado, se envía al juzgado y ya el juzgado de familia, deje usted que el juzgado de familia analice, o el juzgado de violencia, analice si corresponde que se emita una medida de protección en ese caso o que se derive el caso al juzgado ordinario en el que se está ventilando esa tenencia. Claro, Jenny, en el caso de que los efectivos policiales se nieguen a registrar esa denuncia, recordemos que el texto único ordenado de la ley 30.13.4 indica específicamente que hay una responsabilidad funcional e incluso podemos hablar de una violencia sistémica o una violencia estructural a partir de esa negación de recepcionar una denuncia. Recuerden ustedes el caso Azul Rojas, hasta ahora, en este caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que el efectivo policial se negó a recepcionar una denuncia. Y se estableció incluso una responsabilidad funcional, una responsabilidad sistémica, una violencia sistémica por parte del aparato estatal. Claro, bueno, más allá de que la policía te pueda orientar o no, Bob, la idea es que nosotros tengamos claros que para recepcionar una denuncia de violencia, el caso Azul Rojas, Marín, muy bien, Cristian Miranda, un caso incluso tan emblemático y ocurrió aquí en La Libertad. Bueno, yo trabajo en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, así que este caso hasta ahora bastante sonado porque a partir del principio de supervisión que aplica la Corte Interamericana, todavía se está analizando si el Perú ha implementado o ha logrado implementar las recomendaciones y también parte de las decisiones de la Corte Interamericana orientadas a reducir, por ejemplo, situaciones de discriminación ante un grupo vulnerable como es el grupo LGTBI. Bien, pero de eso no vamos a hablar hoy día. Entonces, partimos de algo. Las opciones para recepcionar la denuncia de violencia, ustedes ya saben cuáles son. Si usted siente que ante un hecho específico, siente una violación o una afectación a su integridad,
ya sea respecto del denunciante, respecto de un integrante de su grupo familiar, o también respecto de una persona, del vecino. En realidad, el tema de violencia nos involucra a todos como ciudadanos. Las opciones para que este proceso se judicialice, el tema de violencia, o se llegue a lo que queremos, que es la emisión de una medida de protección, son: usted va directamente a la comisaría. Sí, bueno, se da la opción de que en la comisaría funcione un centro de emergencia mujer, perfecto, porque la comisaría lo que hace, o el efectivo policial del área de familia, le dice inmediatamente: centro de emergencia mujer, tenemos un caso, hay que apersonarse y hay que empezar a realizar las actividades propias. En este caso, la comisaría, por ejemplo, dará cuenta al fiscal de turno, y el centro de emergencia mujer, por ejemplo, podrá iniciar con un informe psicológico, con un informe social, dependiendo del caso. Perfecto. Ojo, eso no es requisito para iniciar el proceso de violencia. Como les digo, se le podrá dar ese acompañamiento a partir de que si el centro de emergencia mujer estaría funcionando en la misma sede de la comisaría. Esa es una opción. Otra opción, usted se puede ir directamente a la fiscalía, usted se puede ir directamente al Poder Judicial también, claro. El protocolo te permite de que vaya usted ahora, incluso que ya se levantó prácticamente la emergencia sanitaria, ya estamos, la concurrencia física es posible, así que usted puede ir al Poder Judicial, entrevistarse con la juez y que se le habilite de alguna manera el poder registrar una denuncia. A través de la mesa de partes electrónica también. En aquellos juzgados en los que funcionan las mesas de partes electrónicas se pueden registrar los procesos de violencia, incluso se habilitan campañas para ir a lugares alejados, así como, por ejemplo, se da para las campañas de registro de procesos de alimentos, por ejemplo, también se da en los temas de violencia. Usted puede llamar a la línea 100, al chat 100, para poder registrar un caso de violencia. Bien, una vez que ya tenemos registrado el caso, ¿qué es lo que va a corresponder por parte del órgano jurisdiccional? El órgano jurisdiccional tiene que evaluar si es que va a emitir una medida de protección y tal vez acompañado de una medida cautelar. Pero yo les había compartido aquí este pleno, ahorita vamos a empezar a disgregar algunos conceptos. El pleno del año pasado, los jueces se preguntaron algunas cosas importantes, como por ejemplo el tema de las acumulaciones de los procesos de violencia. Y aquí han cambiado de decisión, ¿eh? Miren, se preguntaron lo siguiente: ¿corresponde la acumulación de procesos en la fase de protección respecto a casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas? De ser el caso, ¿ante qué juez corresponde dicha acumulación? A ver, ustedes, que llevan ya sus casos de violencia, ¿recuerdan que en el año 2020, en octubre más o menos, en el pleno del 2020, por eso es importante ir viendo cómo van cambiando de criterios, dijeron o señalaron por mayoría de que si se presenta un caso específico en un juzgado determinado y tal vez al tiempo, a los 2 días o indistintamente el tiempo que suceda otro hecho de violencia, se registre en otro órgano jurisdiccional, decía, el órgano jurisdiccional que recepciona tiene que resolver. No va a haber una contradicción entre ellos. El que en ese momento se registre en un sistema aleatorio, ese juzgado inmediatamente tiene que resolver el otorgamiento o no de la medida de protección. No necesitamos remitirlo al otro juzgado porque eso va a generar un mayor tiempo, una mayor dilación, y como en los procesos de violencia necesitamos emitir medidas de protección dentro de las 48 horas, dentro de las 24 horas, en el caso que sea un riesgo muy elevado, entonces de manera inmediata lo resolvería el juzgado, el que de manera aleatoria le cae ese proceso. Pero mira qué dicen en el 2021. En el 2021 dicen que el Pleno acordó por unanimidad sí corresponde acumular las denuncias en una fase de protección, es decir, en los juzgados que ven la emisión de las medidas de protección, pero cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas, va a proceder dicha acumulación en tanto se dé entre las mismas partes o en relación con sus hijos menores de edad. Y el objetivo de que se logre esa acumulación es evitar, por ejemplo, la revictimización de las personas agraviadas y que no existan decisiones contradictorias. Porque miren lo que empezó a pasar.
Un juzgado, por decir, el sujeto A, el sujeto B, sujeto A, mujer, pensemos, víctima. Sujeto B, hombre, el supuesto denunciado o el supuesto agresor. Se registraba la denuncia en un juzgado determinado. Y posteriormente se daba otro hecho en el que había un cambio de roles, por decirlo. Ahora el que era víctima pasa a ser denunciado. O sea, los hechos de violencia en ese ciclo se mantienen. ¿Qué pasa si yo no acumulo esos procesos? Van a existir decisiones que son, incluso pueden llegar a ser decisiones contrarias o contradictorias, decisiones incoherentes o medidas de protección incoherentes entre sí. Entonces, a lo que se llegó aquí el Pleno, que acordó sí de manera unánime, es que esta acumulación, dice, debe realizarse ante el juzgado que conoció ¿qué? Que conoció la primera denuncia, que lo vamos a resaltar. El juzgado que realizó la primera denuncia, que conoció la primera denuncia, es el que tiene que resolver. ¿Y qué va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta las relaciones de poder, si es que existiese alguna situación de discriminación o vulnerabilidad que pueden encontrarse las víctimas, y va a ser esta palabra clave, que es lo que ahora se está utilizando tanto en los procesos de violencia, en los procesos de familia. Doctores, a partir de las últimas modificaciones que se han dado, recordemos, el proceso de alimentos se ha modificado este año, el tema de la tenencia que también se ha modificado, la línea es lograr un abordaje integral. Todos los que conocemos el tema de familia en profundidad saben, y ya incluso el doctor Manuel Bermúdez Tapia, el maestro, que ya hace mucho tiempo, hace muchos años, el doctor Alex Plácido, vienen señalando de que el sistema a nivel de familia no está funcionando justamente porque no se hace un abordaje integral. ¿Por qué? Porque estamos atomizando todos los procesos. En una misma relación vamos a encontrar procesos de alimentos, procesos de tenencia, procesos de divorcio, o sea, infinidad de procesos de violencia, en el que podría acumularse todos esos procesos en relación a un abordaje integral. Va a permitir que no exista esta disgregación incluso en vías y sistemas totalmente diferentes, que lo único que hacen es que, lejos de solucionar ese conflicto familiar o ponerle fin de alguna manera, lo que hacen es agravar los conflictos. Entonces, quedémonos con la palabra del abordaje integral, ¿bien? Otra de las preguntas, y aquí esta pregunta está tan acorde a lo que ha pasado ahorita. Hace menos de una semana se ha levantado el estado de emergencia, ¿verdad? Y ustedes recordarán que a partir de que se dio el texto único ordenado, que se dio justamente cuando estábamos en el periodo de emergencia, finales del año 2020, donde todo el mundo estábamos preocupados por nuestra integridad, por nuestra salud en el tiempo, y en ese momento se emite el texto único ordenado de la 30364. Somos conscientes que no hubo una correcta capacitación, no hubo una correcta difusión de lo que buscaba ese texto único. Había antecedentes de la ley sin modificatoria, que se dio en el 2015, en el que no funcionó. Y por eso se dio este texto único ordenado, que nos traía nuevos enfoques, nos traía nuevos principios, una nueva forma de emitir una medida de protección y una medida cautelar. Pero no fue acompañado, no fue de la mano con una correcta capacitación. ¿Y por qué es importante hablar hoy de esta pregunta que se hicieron el año pasado? Porque, señores, se levantó el estado de emergencia y díganme ustedes, en ese tiempo que ha sido tan cuestionado, el tema incluso de estamos en una sobrevictimización a la mujer. Se emiten medidas de protección y no nos convocan a audiencia, sobre todo aquellos abogados que defienden al denunciado, no quiero hablar de agresores, ojo porque estamos en un ámbito de protección. Nos decían, doctora, ¿cómo es posible que se emitan medidas de protección y ni siquiera toman en consideración lo que quiere o lo que tiene para decir el denunciado? Y se amparan en que está vigente el decreto legislativo 1470 y no realizan audiencias. Eso incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional, en el expediente 3378-2019, en el que se cuestionó, bueno, aquí fue antes de la emergencia sanitaria, pero es importante leer ese expediente en el TC, sobre esa intervención de la parte denunciada al emitir una medida de protección, y si eso afectaba o no el debido proceso. Esa es muy importante esa sentencia, ahorita la vamos a compartir en las diapositivas. Pero retomemos aquí. Miren, ¿qué nos dice el decreto legislativo 1470?
El 1470 nos dice que podemos emitir una medida de protección y una medida cautelar, incluso podemos prescindir de la audiencia. ¿Por qué prescindimos de la audiencia? ¿Es para afectar derechos, en este caso del denunciado? ¿O es porque se está haciendo un análisis en este marco de este decreto legislativo que se dio específicamente en el estado de emergencia? Ojo, y el 1470 dice, su duración será mientras la vigencia de la emergencia sanitaria. Bueno, se acabó la emergencia sanitaria. ¿Qué significa, doctora? Que a partir de la semana anterior, todos los procesos van a tener que ser convocados a audiencia. ¿Y qué hacemos con los que están en trámite o los que ya se había emitido todavía no se emite, están en despacho para emitir una medida de protección? Porque ustedes también son conscientes que durante la emergencia sanitaria, en el caso de violencia, en el ámbito de protección, no hablo del ámbito de sanción, en el ámbito de protección, ¿cuántos abogados de ustedes han sido convocados para audiencias en el caso del denunciado o también en el caso de la denunciante? ¿Se ha dado esa conferencia con la víctima? ¿Se ha dado esa opción de escuchar al denunciado? Bueno, a lo largo de estos 2 años también que venimos conversando a partir de la emisión del texto único ordenado respecto a estos temas, y he tenido la oportunidad de contactarme con varias cortes del país y con varios abogados que trabajan en las distintas cortes del país. Doctora, no nos convocan a audiencia. ¿Y acaso están utilizando los mecanismos tecnológicos que precisa el 1470, como por ejemplo, utilízame un medio tecnológico que pueda satisfacer de alguna manera esa prescindencia de la audiencia? Comunicación telefónica, videollamada con la víctima, ¿se estaba dando? Bueno, en la mayoría, saludo los casos que sí en realidad se estaban dando, pero en la mayoría de casos no había funcionado. Pero retomemos la pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Si ya se levantó el estado de emergencia. ¿Es automático, doctora, el 1470? Entonces, ahora todas las audiencias se van a empezar a realizar incluso de manera presencial. Miren, no funciona así. ¿Por qué? Cuando el año pasado se preguntaron si es que el juez de familia, miren el año pasado como a un año de haberse ya dado el texto único ordenado, recordemos que este acuerdo plenario es del 2 y 3 de diciembre, y ya el texto único se había emitido a finales del 2020, estábamos en un año en el que todavía habían decisiones o acuerdos por mayoría, acuerdos por minoría, o sea, no había unanimidad respecto a cómo se estaban resolviendo el caso de si se tiene que disponer una audiencia virtual o no en los casos para emitir una medida de protección. Miren qué importante eso, que todavía estaba en discusión, algo tan importante, porque es el día a día de la existencia de los juegos de violencia. Y los jueces no teníamos claros todavía si es que teníamos que realizar o estábamos impedidos de realizar una audiencia incluso. Y se preguntaron, ¿debe el juez de familia, en el marco del decreto legislativo 1470, disponer una audiencia virtual de ser necesario y recabar más medios probatorios en el caso de dudas sobre el hecho generador de violencia? Y claro, porque, doctores, como les digo, bajo la premisa de que el efectivo policial tiene que enviar la denuncia que le fue o que se le envió ante la comisaría, y tal vez el efectivo policial en una comisaría determinada solamente logró llenar la ficha de valoración de riesgo, o incluso no tenía más documentación, doctora, estaba en turno, no estaba el efectivo específico de familia, y lo que hicimos es recabar simplemente la declaración a nivel policial y tal vez algunas fotografías, en el mejor de los casos, o alguna otra cosa que pueda acompañar a la declaración. Pero normalmente yo tengo algunas denuncias en las que solamente nos llega solo la declaración. Entonces, si bien es cierto, en el texto único ordenado de la ley 3364 nos dice que hay que darle esa valoración a la declaración de la víctima, que incluso en algunos casos podría ser suficiente esa declaración coherente, esa declaración de la víctima en la que yo a criterio, o el que el juzgador a criterio, no necesitaría algún otro medio probatorio adicional. Pero doctores, justificar eso es bastante complejo, porque luego cuando esa decisión se apela, la sala en la que sí puede convocar para el informe oral tanto al denunciante como al denunciado, ahí sí te tira abajo o trae abajo la medida de protección que tú otorgaste. Entonces, aquí el Pleno acordó por mayoría y dice, sí,
las medidas de protección y medidas cautelares dictadas en el marco del 1470 durante la emergencia sanitaria, dice acá, bueno, en el COVID, deben ser dictadas interpretando el artículo 4 del decreto legislativo. ¿Qué dice el artículo 4 del mismo decreto? Y eso analizado de manera sistemática con los principios rectores y enfoques que describe la ley 3034. Entonces, si yo lo analizo de esa forma, señala aquí que sí puede realizar audiencia, pero eso tiene que ser de manera excepcional, dice. Yo aquí no estoy tan de acuerdo. Yo considero que no hay mejor sustento o para establecer una medida de protección que tener esa comunicación con la víctima, una comunicación asertiva. Y esa comunicación se va a dar, si ya esa primera comunicación se dio a nivel policial, la segunda comunicación que se puede entablar con la víctima tendrá que ser utilizando los recursos tecnológicos, porque estábamos en una emergencia. Pero ya esa emergencia se vino decayendo, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de lanzar o generar un enlace, un Google Meet, o generar un Zoom, o establecer una videollamada para poder, en realidad, generar justamente esa amplitud del conflicto que me pueda mostrar la víctima. Entonces, yo sí considero aquí que no tendría que ser de manera excepcional, en realidad, sino que la premisa, más bien, debería ser tener ese contacto con la víctima. Y es que, a nivel policial, la víctima puede señalar algunas situaciones que ella considera hechos de violencia, pero con una correcta comunicación. Ojo, yo no estoy diciendo que a nivel policial no se haga una correcta, no se realice una correcta comunicación. Hay efectivos policiales más bien que son muy precavidos en el tema y al momento de la declaración, por ejemplo, anotan los números telefónicos de todo el entorno familiar incluso, tanto del denunciante, del denunciado o denunciada, de algún entorno, línea de apoyo o línea de entorno familiar del denunciante, para poder contactarnos. Detallan en qué condiciones llegó, incluso, por ejemplo, si tiene alguna muestra de algún golpe, indistintamente de que se pida el certificado médico legal o no, pero existen esas anotaciones que permiten, sobre todo en el tiempo que es tan corto, poder el juez emitir una medida de protección que tenga un sustento, no solamente en una declaración como tal, sino que existan algunos otros elementos que nos lleven a un indicio razonable de una configuración de violencia. Ojo, nosotros somos ámbito de protección, nosotros no somos ámbito de sanción. Nosotros no podemos hablar de que, doctora, usted ya emitió su medida de protección, entonces ya convirtió a la persona denunciada en agresor. No, solo se determinará si esa persona denunciada es agresor e incluso ingresará en un registro de agresores cuando a nivel penal se determine, pues, que se ha dado ese quebrantamiento, por decir, al principio de inocencia, y él resulta responsable de ese delito respecto al tipo de violencia que se haya podido denunciar. Nosotros lo que estamos analizando en el ámbito de protección es la integridad de la víctima o de los integrantes del grupo familiar. Y para establecer si hay un riesgo o no en esa integridad, tengo que establecer algunas medidas de protección. Por eso nosotros seguimos hablando de denunciados, no hablamos de agresores como tal. ¿Bien? Entonces, la pregunta aquí era si es que se debía realizar una audiencia. Imagínense, los jueces todavía se preguntaban si podíamos realizar audiencia o no en ese tiempo de la emergencia, cuando es algo natural, porque el mismo decreto decía, se puede prescindir, no te decía, estás imposibilitado de hacerla. Bien, ahora, claro, hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, si tenemos un tema específico de una violencia sexual, aquí, ¿qué nueva comunicación con la víctima vas a establecer en un ámbito de protección? En un ámbito de protección, más bien, si tú estableces una nueva comunicación con ella a través, por ejemplo, no de la cámara GESEL o como correspondería, tú estarías más bien revictimizándola. Y esa revictimización es justamente esa violencia que ejerce el aparato estatal, haciéndole generar nuevamente recordar esos hechos que le han generado ya una afectación. Bien. Y la última pregunta que le vamos a dejar para el final, ahorita vamos a empezar ya con las diapositivas, respecto a lo que me han estado preguntando acá al interno, si el juzgado de violencia
puede o no emitir medidas de protección y medidas cautelares respecto a temas de tenencia y régimen de visitas provisionales. Cuando ya existe un proceso ordinario en el que existe una sentencia, incluso en el que ya está con calidad de cosa juzgada, y que se noticia de un hecho respecto a eso, un hecho de violencia. ¿Qué hace el juez de violencia? El juez de violencia analiza, emite la medida o tiene que derivarlo al juzgado de familia. Sobre esto todavía no hay unanimidad y eso se quedó el año pasado. Hay que estar atentos este año a ver cuál es esa línea respecto a las medidas de protección y cautelares. Ahora, mucho más con esta modificación que se ha dado en la tenencia compartida, porque la intención es justamente reducir esos procesos de violencia que se vienen dando a través de las obstrucciones al régimen de visitas, ¿no? O esa intención o mal uso de la herramienta judicial por parte de los abogados o de los denunciados para generar, a partir de las denuncias de violencia, lograr una variación a partir de una medida cautelar, por ejemplo. Y eso se ha detectado y la Defensoría del Pueblo lo ha detectado. Y de eso vamos a conversar más adelante, ¿bien? Voy a cerrar aquí. Disculparán que estoy tratando de correr porque hoy solamente tenemos, ya Reader nos ha dicho que a las 9 inicia otra ponencia magistral, así que nos van a cortar a las 9, así que tenemos que avanzar lo más que se pueda. Voy a compartir las diapositivas en este momento. A ver, voy a revisar, creo que me han dejado algunas preguntitas por aquí. Doctora, buenas noches. En algunos casos, la denunciante ya no quiere tener medidas de protección y se niega a firmar la constancia y la excusa que ponen es que ya regresaron. Esther, mira, lo que tú me dices, que es un abordaje integral, me pide Aguirre. Un abordaje, Jimena, a ver, por un ratito, vamos a ver. Uy, porque acá hay varios casitos. Bueno, voy a tratar de responder, a ver, primero voy a lo de Aguirre, que me dice, doctora, ¿qué es un abordaje integral? Abordaje integral es de que, por ejemplo, usted no analice solo el conflicto a partir de lo que tiene en la denuncia, ¿no? Que es, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de la mujer, no debería utilizarlo, pues, pero es el grupo vulnerable mayoritario. Entonces, es una mujer que es víctima de violencia física respecto de su pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted analiza, violencia física, ¿hay certificado médico? Sí, entonces, perfecto, violencia física, prohibición, tanto. Prohibición de volver a agredir, o de golpear, o de insultar, humillar, y todas las demás prohibiciones, bajo apercibimiento de ser denunciado, si es que vuelve a hacerlo, por desobediencia a la autoridad. Perfecto. Pero el abordaje integral significa de que usted no solamente tiene que analizar cuál es el caso de A y B, usted tiene que analizar si A y B viven dentro de un mismo espacio, si A está sometida respecto de B, si existe algún hijo, por ejemplo, que está en una situación, es niño o niña adolescente, en el que observa esas peleas constantes. Si existe algún, por ejemplo, dentro de la casa, algún integrante del grupo familiar que sea un adulto mayor, que tenga alguna discapacidad, que también se ve afectado por esa violencia que está surgiendo dentro de ese espacio. Si es que hubiese, por ejemplo, alguna otra persona que esté en una condición de vulnerabilidad. Y no solamente eso, ya usted identificó víctimas, perfecto. Incorpora personas vulnerables, bien. También dentro del abordaje integral, las únicas necesidades no es que cese la violencia del golpe físico. ¿Qué pasa si existen algunos condicionamientos? ¿Qué pasa si hay algunas limitaciones económicas? ¿Qué pasa si hay una negación de atender necesidades básicas de los hijos? Entonces, tengo que analizar también si corresponde, por ejemplo, que se determine una violencia económica, si corresponde que en algunos casos, por ejemplo, adicional a esa violencia que recae sobre la usuario, la víctima, hay violencia física también en los niños. Entonces, tengo que emitir medidas integrales, que analices el conflicto en su amplitud. No solamente me quedo en el golpe de A respecto a B, o la violencia psicológica de A respecto a B, no, sino que tengo que analizar todo el contexto. ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? Por ejemplo, en un caso sencillísimo, una víctima de violencia que tiene 16 años, y es justamente la diapositiva que está aquí. Miren, la diapositiva que vemos aquí es lo que nos convoca a seguir capacitando en temas de violencia. La Defensoría del Pueblo, en su 25º aniversario, emite informes anuales de adjuntía respecto al tema de violencia. Grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables mayoritarios? Las mujeres. Bien, pero las mujeres, ¿en qué ciclos?
niña, niño y adolescente, por ejemplo, niño, niña, perdón, en este caso niña, violencia física en este gráfico, violencia psicológica, económica, violencia sexual. Aquí, adolescentes embarazadas, embarazo adolescente. Si, por ejemplo, mi usuaria tiene 15 años, denuncia violencia a su pareja de 20 años, está 15 años embarazada. ¿Qué pide el Centro de Emergencia Mujer? Cese violencia respecto del supuesto agresor. Perfecto. Y el juzgado emite su resolución, que cese la violencia, la prohibición y tanto. Ahí quedó. Si usted hace un abordaje integral, Jimena, ¿qué va a analizar? Va a analizar que la usuaria es mujer, está dentro de un grupo vulnerable que es adolescente, que no culminó los estudios secundarios, que interrumpió su educación y que actualmente en el país existe una política de reinserción de adolescentes en situación de embarazo o adolescentes que han tenido hijos y que el Estado tiene la obligación de reinsertarlas a los centros educativos. Que tiene que hacerle incluso, o esta mujer no tiene que convertirse en una mujer o en un adolescente invisible para el Estado. Empezó el año escolar con 20 alumnos o 20 alumnas y en esa etapa escolar pues hubo deserción escolar porque hubo embarazo adolescente y no dieron cuenta de esa ausencia de esta adolescente. Entonces yo como juez no me puedo centrar solamente en que cese la violencia respecto de su supuesto agresor de 20 años respecto a esta adolescente de 15 años, sino en qué contexto está viviendo esta adolescente que ya es, que tiene o que va a dar a luz próximamente, que dejó el colegio, cuál es su línea de entorno de apoyo, ya sea materno o paterno, si es que está, claro, en esta situación mucho más un sometimiento, ¿verdad? Respecto a cómo va a poder cubrir los gastos de la misma cesárea, por ejemplo, tenía un caso así en el que me pedían que se le dé una asignación económica de emergencia a un adolescente por el tema de que tenía que realizarse una cesárea de urgencia. Entonces, eso es un abordaje integral. Es que usted no se queda solamente con la denuncia de hay violencia psicológica, entonces que cese y esta es la medida. No, tengo que analizar todo el contexto, tengo que analizar todas las causales o incluso el antecedente que pueda tener el sujeto denunciado, las condiciones de vulnerabilidad a las que pueda estar sometida esta víctima. Y eso lo vamos a ver ahorita en el protocolo. Ahora, me dice Esther, doctora, buenas noches, en algunos casos la denunciante ya no quiere tener las medidas. Mira, lo que me dices, Esther, es algo que pasa mucho, incluso cuando yo hago la comunicación con la víctima. Es decir, hoy registramos el hecho de violencia en la comisaría, ¿bien? Y a los 2, 3 días, tal vez la policía en algunos casos que no les da tanta importancia porque sucede, ante la cantidad de denuncias que tiene la comisaría, es imposible que me digitalice todo del día anterior. Entonces, hay algunos incluso que pasan una semana, pasan unos 10 días y recién ingresan al juzgado esa denuncia. Por, digamos, causales como violencia psicológica, ¿no? Que hubo insultos, etc. Cuando yo realizo la comunicación con la víctima Esther, la víctima me dice, yo le indico, señora, ¿pasó médico legista? Digamos que ya violencia, también hubo algún golpe, ya violencia física. ¿Pasó médico legista? No, no fui por tema de tiempo. Bien. ¿Pasó el informe psicológico? Porque están los oficios, la policía de manera diligente envía los oficios, oficio para que se realice la pericia, oficio para que se repase el médico legista. Pero se le da a la usuaria para que concurra. Pero no quiere concurrir. Y ustedes saben lo terrible de que no concurra es que no nos da instrumento a nivel penal, no a nivel de protección, para que ese proceso penal avance porque no tiene certificado médico. Si no tienes reconocimiento médico legal, ¿qué hacen en la etapa penal? ¿Qué puede hacer el fiscal en etapa penal sin reconocimiento médico legal? Sin cantidad de número de días de incapacidad, por ejemplo. Esther, lo que tú dices es parte de una problemática porque el denunciado utiliza ese justamente sometimiento que tiene respecto de la víctima para decirle, incluso miren, he visto casos hasta de flagrancia, que están en la calle golpeándola, la llevan a la comisaría y la propia víctima acompaña al denunciado, le lleva la comida al denunciado al día siguiente
y es parte de ese sometimiento. Y ella se rehúsa a pasar por médico legista, y se rehúsa a pasar por terapia, y se rehúsa, y al contrario, cuando ya nosotros emitimos la medida de protección, me dice, o como nos comunicamos con la víctima, nos dice, no, doctora, en realidad eso no pasó así, en realidad yo fui la que me alteré, yo me tropecé, me golpeé al tropezarme. Es parte de este sistema en el que la mujer no ha podido romper, en este caso en específico, o salir de ese ciclo de violencia. Es algo muy frecuente el tema de que no quieran pasar por reconocimiento médico legal, en el que no quieran llevar la pericia psicológica, que no se realice la pericia psicológica, también, o cuando ya se realiza, ya no sale que hay un nivel de afectación, porque ya retomó la relación. Ojo, en el ámbito de protección, el tema de perdonar el hecho de violencia no significa que eso va a impedir que yo emita una medida de protección. Ustedes saben que la violencia, en realidad, o la ley de violencia lo que intenta es la prevención, también en este caso, por ejemplo, la sanción, en el ámbito de sanción como corresponde. Entonces, no es un fundamento la situación de que perdonó el hecho o que ya retomó la relación. Eso no es parte de, ya sea dejar sin efecto una medida o no emitirla, en el peor de los casos. Bien, Víctor Hugo me utiliza acá un término tan importante. Mira, Víctor Hugo, el principio precautorio, que es ahora utilizado mucho, no solamente en el ámbito de violencia, sino en el ámbito de familia en general, es tan amplio y es justamente en el que se da esa posición respecto de la víctima, a esa mujer en ese contexto, con un enfoque de género, de que puede ser sometida a estas asimetrías respecto de la pareja que pueda tener en ese momento y que se pueda dar ese sometimiento. Jenny dice, la Fiscalía sí lo toma como un antecedente peyorativo para el denunciado del otorgamiento de medidas de protección. Bueno, Jenny, no hablemos de peyorativos aquí porque no podemos hablar. En el tema fiscal bueno, en el tema del ámbito de sanción es importante aquí simplemente determinar ante los días de incapacidad, por ejemplo, establecer en qué tipo, si estamos en el tipo base o estamos en una opción agravada respecto a o la estrategia que va a formular la Fiscalía, ¿no? Doctora, en el caso de que hace un año emitieron una medida de protección por violencia, que la denuncia fue archivada en Fiscalía, importante, sí, puede pasar, porque tenemos dos ámbitos. Ahorita vamos a hablar acerca de los ámbitos de protección. Juan, en el caso, recuerda que el texto único ordenado dice que las medidas de protección pueden ser ampliadas, sustituidas y dejadas sin efecto. Para la opción dejada sin efecto, se tiene que anoticiar al órgano jurisdiccional de esa resolución que tú me dices en la que se archiva a nivel de fiscalía o incluso en el proceso penal que concluyó de que no fue o no se quebrantó el principio de inocencia y se podría en ese caso anoticiar al órgano jurisdiccional para que deje sin efecto la medida. Ojo, no es algo efecto dominó. No significa, doctora, pero el juzgado de penal ya dijo que soy inocente. ¿Por qué no me permiten retomar a mi hogar? ¿Por qué no me permiten regresar y que esa medida de retiro del hogar se deje sin efecto? Doctora, si acá está la sentencia que dice que soy inocente. Es que no funciona así, Juan Carlos. El texto único ordenado dice claramente que el juez podrá, el juez de violencia, que es el único el que emitió la medida, puede dejarlo sin efecto. O sea, si yo emití la medida, solo yo puedo dejarla sin efecto. O cuando me apelas la medida, el juez, la sala puede también dejarme sin efecto mi medida. Pero cuando a nivel de ámbito penal, o en el ámbito de sanción, la fiscalía lo archivó, o el juzgado penal determinó de que eres inocente, eso a mí, cuando me anotician al juzgado, puedo evaluar, no es inmediato, evalúo. Lo que tienes que hacer, Juan Carlos, es exigir más bien a la juez que haga la evaluación, que te dé un pronunciamiento, ya sea de mantener las medidas, porque puede ser que las mantenga, si es que el riesgo se mantiene, o dejar sin efecto las mismas en el caso que se evalúe de que ya el riesgo ha desaparecido. Ahora, esa es una pregunta que siempre me hacen. Me dicen, doctora, las medidas de protección cuando son emitidas prescriben, caducan. No, esas medidas de protección que fueron emitidas en una primera oportunidad pueden ser sustituidas, pueden ser ampliadas y pueden ser dejadas sin efecto. Ya les expliqué, para dejarlas sin efecto lo que tengo que hacer es evaluar. ¿Qué evalúo? No solamente evalúo lo que me dice la fiscalía o lo que me dice el juzgado. También, por ejemplo, he tenido casos en los que yo pido informe
continuo al centro de salud mental comunitario. Y le digo, centro de salud, a ver, vamos a analizar. Yo había determinado que se le dé terapia psicológica y terapia reeducativa, ¿verdad? Vamos a ver si lo están realizando. El centro de emergencia me dice, doctora, aquí le emito que al denunciado se le dieron 5 terapias en tantos meses y ha culminado y ahora quiere un informe favorable. La denunciante también ha hecho su terapia psicológica y está bien. Ambos incluso han mostrado una predisposición a querer restablecer la relación, o sea, el casi perdón del que estábamos hablando en su oportunidad, y que con ese informe que me dice el Centro de Salud Comunitario, de que sí, bueno, comunitario digo en el centro de salud en el que con el que trabajamos, pero es en el centro de salud nada más, no comunitario, en el centro de salud, entonces que me indique, ya tendría yo un instrumento para poder evaluar si es que el riesgo ha desaparecido o no, o que incluso las medidas que dicté eran de muy gran impacto para ese momento, de acuerdo al riesgo, coherente con el riesgo, y que ahora como el riesgo cambió, entonces la medida también podría ser algunas dejadas sin efecto, otras vigentes. Entonces yo tengo que evaluar, no es de manera inmediata. Bien, vamos a avanzar porque ya veo que hay 21 preguntas y no vamos a avanzar. Así que, bien, lo que nos conlleva el día de hoy es justamente estos datos alarmantes. Tenemos embarazo adolescente, tenemos violación física, sexual, psicológica, económica, en el grupo vulnerable mayoritario niña. Tenemos en el caso de mujeres desaparecidas, es un dato alarmante que emite la Defensoría del Pueblo. Ahí en las diapositivas yo les dejo el link para que ustedes hagan clic y puedan tener acceso a este informe, ¿no? Este informe que se ha tratado de graficar de una manera sencilla. Bien, hoy no voy a conversar acerca del marco internacional, me quiero centrar solamente en el tema de la medida porque estamos, como les digo, con el tiempo, así que esto ya ustedes lo podrán analizar de manera posterior, ya que el material se queda ahí. Hoy queremos profundizar en las medidas de protección. Miren, recuerden algo, doctores. En el tema de violencia nosotros hemos ido mutando, ¿no? También. Antes estábamos centrados solamente en una violencia hacia la mujer, pero ahora recuerden que nosotros hablamos de una violencia de género. Siempre me preguntan, doctora, ¿qué está vigente actualmente? La política, lo que está de verde, Política Nacional de Igualdad de Género. No es solamente contra las mujeres. Que el grupo vulnerable mayoritario sean las mujeres no significa que la ley solo está destinada para ellas. Ojo, no dejemos de lado que estamos hablando de un texto único ordenado contra la mujer, que le damos énfasis porque es un grupo vulnerable mayoritario, pero también contra los integrantes del grupo familiar. Doctora, ¿y quiénes están dentro de los integrantes del grupo familiar? Revisa tu artículo 7 del texto único ordenado y te va a decir detallado en el inciso B esa relación o esa vinculación que se puede dar dentro de los integrantes del grupo familiar. ¿Bien? En esa línea de tiempo, ojo, doctores, en esta línea de tiempo que tenemos aquí, hasta haber llegado al texto único ordenado de la 33.4, se han dado varios decretos legislativos y leyes que han querido fortalecer el tema de la lucha contra la violencia. Nosotros estamos trabajando actualmente con nuestro texto único ordenado del 6 de septiembre del 2020. Recordemos que nuestro decreto legislativo, que es durante la emergencia sanitaria, pero la emergencia ya terminó, pero todavía no tenemos, que nos indiquen que el decreto legislativo como tal, que ya había señalado el tema de la presidencia de la audiencia, el tema de utilizar y flexibilizar algunas situaciones que, por ejemplo, ya se podría comunicar con la policía a nivel de medios tecnológicos, ya evitar los ritualismos y los formalismos para ser mucho más ágiles los procesos. Yo considero que eso va a continuar, ¿no? Algunas normas que ustedes tienen que tomar en cuenta sobre la tipología, porque nosotros emitimos la medida de protección de acuerdo a los tipos de violencia que han sido denunciados. Pero este año, doctores, en abril del 2022, tomen nota de esto, aquí está en la diapositiva, con el decreto 005 se modifica el reglamento de la 3364. Doctora, ¿y en qué se modificó? Miren aquí, se han incorporado, acá está el decreto supremo 005-2022, se han incorporado nuevos tipos de violencia, tipos y modalidades. Ojo, ¿cuáles son los más comunes? Sexual, económica, la violencia psicológica, la violencia física, ¿verdad? Pero hay otros tipos y modalidades de violencia. Revisen su artículo 8, ya modificado con esta ley que se ha dado este año. Este año se modificó el reglamento, se modificó el artículo 6
y se modificó el artículo 8. Doctora, ¿y cuál es la novedad? Miren, hay un nuevo tipo de violencia, la que se da a través del proceso, del acoso a través del proceso judicial. Y muchos se confundían y decían, doctora, ¿qué? ¿Eso es para el acoso que se da dentro del Poder Judicial? No, el acoso a través del proceso judicial es que estamos mal utilizando las herramientas judiciales. Y ustedes lo van a relacionar con este informe. Miren, la Defensoría del Pueblo, que es algo que ustedes tienen que revisar por lo menos cada 15 días, cada 20 días, emite informes importantísimos que incluso han llevado o han conllevado a la modificación de las tipologías y modalidades de violencia. Bien, mal uso de la herramienta judicial. Mal uso de la herramienta judicial por parte, acá dice de los agresores, pero en realidad es mal uso de la herramienta, para nosotros en el ámbito de protección, por los denunciados. Bien. ¿Y cómo así están utilizando mal la herramienta? Claro, doctores, ahora bajo la premisa de que el tema de violencia no solamente es para las mujeres, también es para los integrantes del grupo familiar, lo que ha conllevado es que el día de hoy registro una denuncia y los efectivos policiales que están conectados aquí sabrán del tema y me dirán, doctora, yo hoy estoy de turno, estoy en la comisaría a cargo y hoy llega una persona, una mujer, por decirlo, a denunciar violencia física y psicológica respecto de su pareja. Ha llegado a la comisaría. Y a la media hora está llegando el denunciado diciendo que él es la víctima de violencia y que la mujer ha sido la supuesta agresora. Doctora, ¿qué hago? Si ya registro la primera denuncia y ya no puedo registrar la otra, a ver qué me contestan los efectivos policiales que están aquí conectados. Hay 2 efectivos que me han dicho presentes todavía aquí. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Registran la segunda denuncia o están al quien llegó primero, AMPAI, y ahí ya no registro la otra? ¿Cómo están haciendo? A ver, quiero leerlos. Jessica Gómez me dice, tiene que registrar las 2. Se deben registrar las 2, se deben registrarlas, sí se puede. La violencia judicial, muy bien. Amplían la denuncia, muy bien, Víctor Hugo, amplían la denuncia, perfecto. Se registra, amplían su denuncia. A ver, pero que nos contesten los 2 efectivos, queremos escucharlos a ellos, a ver. Bien, miren, indistintamente, estimados, si es que registran 2 denuncias diferentes, puede ser que cambie el turno. He tenido casos, que cambie el turno del efectivo policial hasta tal hora y en media hora después que llega otro efectivo, registra la otra denuncia. Pueden registrarlas las 2, no hay ningún problema. O también, como ha dicho, pueden ampliar la denuncia y no establecer denunciante y denunciado, porque al final lo que ellos están haciendo es anoticiando al juzgado el hecho de violencia, indistintamente de que luego se pueda determinar quién en realidad es la víctima. Yo no voy a determinar quién es la víctima a nivel policial. Yo tengo que identificar quién es la víctima a nivel judicial, ¿verdad? Y si ese conflicto, imaginemos que ha sido agresiones mutuas, pero la denunciante en ese momento no va a venir a decirle, señor efectivo policial, ha sido agresiones mutuas, es decir, los 2 nos hemos golpeado. Y los 2 hemos generado esta situación. Entonces, no, ella va a venir con su parte de la historia. Y el señor también va a contar la parte de la historia que quiere que se quede noticiado, que quiere registrar. ¿Quién va a analizar si es que hubo agresión mutua o no lo hubo? Tiene que analizarlo el órgano jurisdiccional. Entonces, tiene que darse ese, ya sea a nivel de un registro o a nivel de una ampliación. Pero ¿qué pasa y por qué llamo la atención aquí? Porque he tenido casos en los que las mismas denunciantes llegan después que el denunciado y no les registran la denuncia y dicen, no, ya está registrada esa denuncia. Hace 1 hora se ha registrado la otra denuncia por ese mismo hecho, así que ya no voy a registrar la otra denuncia. Eso, por ejemplo, sí nos puede conllevar a un tipo de responsabilidad. ¿Y eso quién lo dice? No lo dice la juez, no lo dice la conferencista. Lo ha establecido en su informe de adjuntía el 019-2021, aquí está, y les dejo, miren acá el link para que ustedes hagan clic y verifiquen todos esos casos que la Defensoría del Pueblo, incluso con número, ha detectado. Número de expediente tanto, en el que se daba, por ejemplo, bajo la premisa de agresiones mutuas, que en realidad no era agresión mutua, sino también hay una opción de querer repeler la agresión, ¿verdad? ¿O acaso porque somos, o bueno, en el caso de una pelea al interno o un hecho de violencia,
tendríamos que soportar que acabe los hechos de violencia y resistir hidalgamente que termine de agredirme físicamente para yo recién ir a la comisaría. O sea, no puedo repeler la agresión de manera física, no significa que me voy a centrar a golpear a esa persona, pero sí puedo hacer un acto de repeler esa violencia. Tuve un caso parecido con una persona que utilizó un palo para poder escapar, golpeó y pudo salir de ese espacio de violencia en la que estaba sometida. Pero a nivel policial se había registrado el hecho como agresiones mutuas. Pero no podemos a nivel policial determinar si es que es una agresión mutua, sino lo que tenemos que hacer es anoticiar el hecho de violencia, tal y cual nos estarían contando o declarando en la declaración a nivel de la persona que inicialmente está estableciendo que es víctima o de la otra persona que aparentemente es el denunciado. Bien, entonces la violencia judicial era también relacionada al hecho de que se empezaron a utilizar este proceso de violencia para, por ejemplo, lo que vamos a conversar de un ratito, variar la situación actual de, por decir, la tenencia y una persona un progenitor determinado tiene la tenencia, y lo que hago es bombardear con denuncias de violencia respecto a que, por ejemplo, mi hijo me comentó que su mamá, que es la que tiene la tenencia, le trata mal, lo baña con agua fría, he tenido casos así, no le da de comer a sus horas, él come, no le gusta comer solo y ella, como no come, ella no está con él, entonces él sufre, eso es parte, y yo lo llevo a un psicólogo y el psicólogo me determina de que sí está siendo afectado psicológicamente por su madre. Entonces empieza ese bombardeo de denuncias con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de lograr una medida cautelar a nivel de un proceso de violencia que me permita variar la tenencia. Claro, porque si el juez de violencia evalúa y dice, se encuentra en una situación de riesgo y toma como criterio, por más que esté ejerciendo la tenencia ese progenitor, se necesitará emitir una medida de protección y una medida cautelar otorgando la tenencia temporal al otro progenitor. Porque bajo el supuesto de que existe una afectación a la integridad. Ojo, recordemos que los procesos de violencia son tan cortos, doctores, en el que emitir una medida cautelar de esa naturaleza, si bien es cierto, nos dicen, bueno, apóyate el equipo multidisciplinario. Doctores, en los juzgados estamos atiborrados de denuncias de violencia. Nada más en un juzgado, en La Libertad, por ejemplo, un solo órgano judicial de enero a noviembre, que ya estamos por finalizar, puede registrar mayor a 3.000, 4.000 casos, solamente en un año. Entonces, el tema del uso o el mal uso de la herramienta judicial puede conllevar en el que en algún caso por ahí se puede emitir una medida cautelar que puede incluso variar la situación en la que se encuentra o en la que se encontraba ese niño. Ese niño se encontraba con su progenitor en el que se había establecido esa tenencia a nivel de un proceso ordinario, pero en ese análisis un poco más corto en el juego de violencia, puede ser que se dé esa variación. Tendría que justificar bien, claro, hay que atreverse a establecer estas variaciones más, sobre todo si ya existe una cosa juzgada sobre el tema, pero eso se ha visto en el Pleno, y el Pleno ha dicho sí, se pueda, y ahorita lo vamos a ver eso. Bien, entonces la Defensoría del Pueblo dice, están mal utilizando las herramientas judiciales, están utilizando el proceso de violencia, en realidad, para querer obtener medidas cautelares, para poder, por ejemplo, luego si van a iniciar de manera posterior un proceso de tenencia, decir, miren, este señor ya le he denunciado varias veces para temas de violencia respecto de mi hijo, respecto de mí. Entonces, la herramienta actual es utilizar la violencia, utilizar el proceso de violencia. Otro caso, miren, el retiro del hogar. Ya incluso en el Pleno Regional de Ica, si más no recuerdo, sí, donde intervino Forni Namanco y la doctora Wilda Cárdenas, fueron convocados al Pleno Regional de Ica del 2021 también, ¿sí? Ellos dijeron, miren, cómo es utilizar la medida de protección de retiro del hogar prácticamente como un desalojo express. Y es que eso no es eso, en algunos casos. Ustedes como abogados denuncian a su patrocinado por una violencia en un nivel, un riesgo muy severo. Imaginemos que ese juez no hizo un análisis correcto,
y emite una medida de protección de retiro del hogar. Y todavía bajo apercibimiento de ser denunciado, si no se retira, por desobediencia a la autoridad. Proceso penal. Y por desobediencia a la autoridad, incluso el quantum de la pena nos podría llegar incluso a hacerle una... Es una pena bastante alta, ¿no? Y ese retiro del hogar lo que va a conllevar de manera mucho más rápida es de que el señor o la señora, distintamente, salga del espacio. Logramos sacar a esa persona o ese integrante del grupo familiar de la casa, ¿verdad? Entonces, ojo con el tema de violencia. Hay muchos que dicen, bueno, violencia es sencillito, violencia no da mucho dinero en el ámbito de abogados, pero no, doctores, en realidad, con esas medidas cautelares y medidas de protección a los abogados que se dedican en ese rubro y que tienen que tener a la mano lo que dice la Defensoría del Pueblo, lo que dicen los marcos internacionales, lo que está establecido en las directivas internas del Poder Judicial, los plenos respecto a cómo pueden emitirse esas medidas, esos márgenes, esos parámetros para emitir la medida de protección, para que ustedes puedan tener ese sustento en la apelación, ¿no? De la medida de protección. Bien, entonces, se incorporó a la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, se le incorpora el acoso a través del proceso judicial, es decir, el bombardeo de procesos, porque me denunciaste por violencia, ya, empiezo yo a denunciarte por la tenencia, por otro tipo de procesos, por otras situaciones o hechos de violencia que involucren a otros integrantes del grupo familiar, por ejemplo, ¿no? Esa lluvia de denuncias con esa intención de generar algún daño o generar algún perjuicio, incluso a nivel judicial, eso también puede ser enmarcado dentro de lo que es violencia a partir de una nueva modalidad. Bien, también se incorporó, por ejemplo, el tema de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductivo. Eso que hasta ahora escucho a muchas víctimas de violencia por el trato que se le da en el servicio de salud. Miren, la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en este caso, no en casos peruanos incluso, ¿no? Hay casos respecto a la violencia sexual y violencia en la salud sexual y reproductiva por el trato que se le da a las personas gestantes al momento del alumbramiento. Es algo que todavía hasta el momento lidiamos, ¿no? Sobre todo en aquellos hospitales o centros de salud en los que el personal no se encuentra capacitado para esa correcta atención a el usuario, en este caso las mujeres gestantes. Bien, voy a pasar rapidísimo porque tenemos que avanzar a nuestro protocolo, ¿ya? Vamos a avanzar al toque con el protocolo. Aquí lo tengo. A ver, aquí. Este protocolo, yo siempre les comento que es una herramienta para todos los que nos gusta el tema de medidas de protección. Esto les va a servir mucho, doctores, ¿ya? Esto tiene que ser para ustedes de revisión diaria, el documento. Bien, miren, acá encima yo lo tengo ya resaltadito, justo en lo más importante, en lo que nos... Aquí está, entonces me dicen por favor si lo pueden ver. Este documento interno, miren, del Poder Judicial, se ha emitido este año. En el marco de las celebraciones del Día de la Mujer, fue un día antes, el 7 de marzo, se aprobó. Pasa que si ustedes revisan su texto único ordenado, te da alineamientos generales para emitir las medidas de protección cautelares. Pero en esta directiva te establece un parámetro mucho más importante y que si prácticamente el juez no utiliza esta línea de razonamiento para emitir una protección y cautelar, ustedes pueden derrotarlo a nivel de apelación. Sus fundamentos para sus apelaciones, estimados, están aquí en esta directiva. Miren, doctor, ¿en qué parte, por favor? ¿En qué hoja? Aquí van a encontrar prácticamente si el juez no actúa de acuerdo a esos parámetros, esa medida de protección va a venirse abajo. Y está tan sencillito, tan bien explicado, te establece hasta definiciones tan sencillas a partir de que es un estereotipo de género. Por ejemplo, ¿para qué sirve una ficha de valoración de riesgo, no? Recordemos, doctores, que no siempre la ficha de valoración de riesgo que se llena nos puede determinar un indicador de riesgo leve, moderado o severo. Y ustedes en su fundamento de apelación pueden decir, bueno, si bien es cierto, la ficha de valoración de riesgo dijo leve, moderado, eso no tenía por qué obligar o conllevar a que la juez o el juez emita una medida de protección
coherente con ese nivel de riesgo. Porque la ficha de valoración de riesgo es un instrumento. Objetivo, sí. Que coadyuva, sí. Pero que no va a ser el condicionante para que yo emita mi medida de protección. Es uno de los instrumentos. ¿Bien? Incluso puede ser que el riesgo sea diferente. Que en la ficha de valoración me diga que es un riesgo leve. Pero cuando yo interactúo con la víctima, cuando yo converso con la víctima, a partir de ese protocolo de buena atención con la víctima, esa comunicación asertiva, puede ser que identifique algunas otras situaciones de vulnerabilidad, algunos otros integrantes del grupo familiar que también se podrían encontrar en riesgo, algunas nuevas tipologías o modalidades de violencia, más allá de la declaración que dio a nivel policial, más allá de la ficha de valoración que se llenó en ese momento. Miren, vamos a establecer aquí, ya en esta segunda etapa, qué es lo que tengo que tener en cuenta para emitir la medida de protección. Aquí está. Responsables. Son responsables del cumplimiento de estas disposiciones los juzgados de familia en aquellos, ojo, que no haya juzgados de violencia, o en los de subespecialidad de violencia, que, por ejemplo, hay algunos cortes que todavía no tienen la subespecialidad, que los juzgados de familia ven tanto violencia como familia, ¿no? Bien. Dentro de los principios, que no voy a entrar ahí a detallar todos, porque si no lo vamos a hacer muy extenso, yo quiero ir a la carnecita respecto a la emisión de la medida de protección. Principios que usted tiene que tomar en cuenta en todos los procesos en los que interviene el niño, niña y adolescente es el principio del interés superior del niño. Es algo bastante trillado, sí. Es algo que se ha utilizado ahora como cajón desastre, sí. Es algo que muchas veces el juez quiere darle la razón a uno y dice en razón del principio del interés superior del niño. Quiere darle la razón en un mismo supuesto al otro en razón del interés superior del niño. Mucho cuidado con el principio del interés superior del niño. Recordemos que esta modificación de la tenencia se ha dado en razón del interés superior del niño. Pero ya han salido los pronunciamientos del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Defensoría del Pueblo, incluso en el que dice, se quiere proteger a esta categoría vulnerable, pero en realidad se le está poniendo en riesgo al tener, por ejemplo, ese contacto a través de una herramienta judicial, a través de la videollamada, pese a que hay medidas de protección, por ejemplo, a la madre, o medidas de protección en un caso de violencia, pero que igual tengan que establecer aviso algún tipo de contacto. y que solo en el supuesto de que se evalúe, de que puede poner en riesgo la integridad del niño, se prohíba esa comunicación con el padre. O sea, la premisa fundamental es que se asegure la comunicación de los progenitores con los niños o con los hijos, ¿no? Un principio que sí tenemos que tomar en cuenta es el principio de debida diligencia. Con ese ustedes, invocando ese principio de la debida diligencia, es que el juez no va a decir, bueno, como no hay informes, se pidieron que los oficios, la comisaría elevó los oficios y dicen los oficios que pase la denunciante al médico legista y que pase a psicología. Pero como no fue, entonces no emito medidas de protección. No. La debida diligencia está, oiga señor, tal vez sí fue la persona, pero no me lo han remitido. Me contacto con el efectivo. Señor efectivo, el oficio número tal que obra en la denuncia, quiero saber si se logró recabar a partir del Instituto Médico Legal, ¿se recabó o no el certificado? Sí, doctora, el certificado todavía, ya, perfecto, envíemelo por WhatsApp, lo anexo, lo subo al sistema y ya tengo mi certificado. Ese es el principio de debida diligencia. Nosotros como jueces tenemos que coadyuvar a este proceso, adoptar decisiones sin dilaciones. Nosotros no podemos esperanzarnos en que nos remitan, en que tiremos la pelota de alguna manera a que la policía o los efectivos policiales hagan o puedan enviarnos una denuncia que esté pues completa con todos los... Sería perfecto que tengamos una denuncia que tenga los informes psicológicos, que tenga los informes sociales, que existan los certificados médicos. Claro, pero en el día a día los efectivos policiales que remiten, o el Centro de Emergencia Mujer que remite la gran cantidad de denuncias, no puede realizar todos esos actos. Esos actos van a continuar, pero el juzgado ya tiene que emitir la medida. Bien. Este principio, por ejemplo, el de no revictimización, como les digo, en los casos de violencia sexual sobre todo, aquí yo sí considero que el tema de conferenciar o este protocolo de buena atención con la víctima es mejor no utilizarlo y que ya a nivel de, si es a nivel de sanción,
ya se lleve el protocolo correspondiente para el tratamiento de esta víctima de violación sexual, ¿no? Aquí lo más inmediato es emitir, en razón de la gravedad de los hechos que se están denunciando, y esa declaración que se dio a nivel policial. O, por ejemplo, hoy he tenido un caso que hubo una declaración a nivel del centro de salud mental. En el centro de salud, una niña de 17 años anotició a la especialista en salud que había sufrido una violación sexual, ¿no? Por parte de su padre, por ejemplo. Entonces, en un caso así, yo no voy a pedir que se me anexe el certificado médico de inmediato, porque no había habido un tema de flagrancia, no hubo una detención ahí al señor todavía, porque era un hecho que narraba que había sucedido ya hace un tiempo atrás. Entonces, aquí lo que correspondía, si vivían dentro del mismo espacio, o estaba la niña viviendo dentro del mismo espacio con el padre y la madre, se tendría que disponer una medida inmediata, ¿no? Aquí no necesito mayor elemento probatorio para generar indicio razonable de que la integridad de la víctima dentro de ese mismo espacio, siendo una menor de edad, podría verse afectada. Entonces, aquí tengo que emitir una medida de manera inmediata. Bien, o sea, ahí sí se justifica ese acto inmediato. Bien, voy a avanzar rapidísimo al tema de bueno, acá nos habla, por ejemplo, de la recepción de las denuncias en el tema de violencia. Mira, esto es lo importante. 7.12. Elementos para la identificación del riesgo y de las medidas de protección más idóneas. ¿Qué significa? Tengo mi ficha de valoración de riesgo. Mi ficha de evaluación de riesgo puede decir que hay un riesgo alto, un riesgo severo, un riesgo moderado, un riesgo leve, perdón. Entonces, ya les dije al inicio, porque mi ficha de valoración de riesgo dice eso, que tengo que, si dice riesgo severo, yo tengo que emitir la medida de protección de mayor impacto. O tengo que analizar, ¿me va a condicionar? Si dice leve, ¿tengo que utilizar medidas de protección de acuerdo a un riesgo leve? Porque así señala la ficha de valoración. No, no hay un condicionamiento para eso. Es uno de los instrumentos. Miren, punto A. Si bien no es obligatorio que las partes involucradas presenten medios probatorios, ojo, porque muchos me dicen, doctora, ¿cómo es posible que con la sola denuncia usted emita medidas de protección? No ha anexado ficha de valoración, no tiene el informe psicológico, no tiene el informe social, no hay certificado médico. ¿Cómo va a emitir una medida de protección en ese caso? Claro, doctores, nosotros tenemos que juntar o tener indicio razonable de la realización, de que se realizó esos hechos de violencia. Indicio razonable. Yo no voy a establecer en un ámbito de sanción que el delito ha concurrido y que el delito, el sujeto pasivo es tanto y el sujeto activo es tal persona. No, pero eso no significa que bajo cualquier declaración yo voy a emitir medidas. No, tengo que fundamentar mi medida. Es un análisis caso por caso para yo poder establecer, claro, tengo que emitirlo rápido, pero por eso llamo al efectivo policial, ¿se realizó o no? Llamo a una entrevista con la víctima. Si deseo, hago una entrevista con el denunciado para que también me brinde o me inserte algunas situaciones que me permitan hacer un análisis mucho más integral. Bien, pero aquí la directiva parte de que si bien no es obligatorio que las partes involucradas presenten medios probatorios, en el caso que ocurra, es decir, por ejemplo, doctora, anexo un CD en ese local en el que hubo esa pelea, me han mostrado las cámaras, ahí está el CD, en realidad, ¿quién inició la pelea? Y no es como la denunciante está contando. El juzgado, ¿qué va a hacer? Admite el medio probatorio, pero lo valora y tiene actuación inmediata. Ojo, actuación inmediata hasta antes de que se dicte la medida de protección. Es decir, su admisión puede darse con la recepción incluso de la propia denuncia. Puede darse antes o después de la denuncia. Y en general, en cualquier momento previo al dictado de la medida de protección. Claro, una vez que usted ya emitió la medida de protección, ya ese medio ya no lo va a tener, no lo va a poder actuar. Lo que les había dicho respecto de la ficha de valoración de riesgo está en el punto B. ¿La ficha de valoración permite identificar factores de vulnerabilidad? Sí, claro, porque está diseñada para eso. Pero cabe señalar que no se debe asumir que el riesgo que la víctima indica esta ficha de valoración va a ser idéntico al que se registró en la ficha. O sea, no necesariamente el riesgo que se indica en la ficha es el riesgo con el que usted puede emitir su medida de protección. Por ello, justamente dice que es importante que adicional a mi ficha de valoración de riesgo yo pueda tener
o pueda realizar algunas otras actuaciones judiciales, como por ejemplo la comunicación, la videollamada, requerir algún informe al equipo multidisciplinario, recabar algunos certificados que tal vez ya están emitidos, sino que no se anexaron en el expediente, o sea, actuaciones, debida diligencia. Ahora otra pregunta. Doctora, ¿qué certificados o informes relacionados con la salud física tienen que emitirse? Por ejemplo, en este caso te señala que puede ser a través del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, pero también se puede dar en establecimientos públicos de salud, centros de salud parroquiales, porque va a variar, no todos, imaginemos, por ejemplo, pasar por para hacer un reconocimiento médico legal, por ejemplo, lo difícil que es hasta obtener una cita inmediata para pasar este reconocimiento. Como les digo y les repito, el tema de violencia ha sido saturado. Entonces es difícil, y sobre todo en algunos lugares de difícil acceso, poder lograr tener este medio probatorio. Aviso de Google. Entonces, video. Se puede dar también en algún establecimiento privado de salud, en los centros de emergencia mujer y algunos otros servicios estatales que tengan disponible para poder emitir ese tipo de informes. Y aquí resalto el trabajo del Centro de Emergencia Mujer. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la Corte de la Libertad, soy juez de violencia, y yo en algunos casos, cuando el equipo multidisciplinario, por ejemplo, no hay opción ya porque Trujillo maneja el equipo multidisciplinario dentro de su mismo módulo, yo trabajo en provincia, y a veces es difícil pues que se nos dé una atención inmediata para poder emitir un informe o que el equipo multidisciplinario actúe con el informe social, en razón de este principio de debida diligencia, de intervención inmediata y oportuna, de colaboración interinstitucional, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, que ellos sí tienen su equipo multidisciplinario, puedan emitirme esos informes sociales y esos informes psicológicos. Ahora, me preguntarán, doctora, ¿y eso va a ser condicionante para que usted emita su medida de protección? No necesariamente. Puede ser que yo de la revisión de esos informes, más la comunicación que yo he tenido con la propia víctima, incluso también con el denunciado, pueda emitir otro tipo de medidas. Ahora, para emitir una medida cautelar, doctora, ¿se tiene que tener la decisión del equipo multidisciplinario sí o sí? ¿O usted puede emitir una medida cautelar sin que exista un informe social psicológico previo? Porque, doctora, son 48 horas. En 48 horas se dio el informe psicológico y se dio el informe social. Miren, doctores, sería excelente que tengamos ese informe social. Es más, ustedes como claro, abogados de la parte denunciada, podrían cuestionar que se emitió una medida cautelar sin haber pedido ese informe. Pero ojo, recordemos que en el marco del 1470, en realidad, para emitir una medida de protección y medida cautelar, yo no necesitaría la totalidad de estos informes psicológicos o sociales y alguna otra documentación si es que yo considero que ese riesgo es tan inminente que necesito emitir esa medida cautelar. Pero siempre y cuando yo motive y justifique. Es difícil que los jueces en realidad emitan medidas así sin tener un informe previo. Eso es lo que, por eso incluso se llevó al pleno, ¿no? Esa pregunta respecto a si se debe emitir o no la medida cautelar en los procesos de violencia, cuando ya hay procesos de tenencia o de régimen de visita en un proceso ordinario, claro, porque imaginemos que un juez de violencia, que es del mismo nivel que el juez de familia, esté atacando prácticamente la cosa juzgada. Así que es importante requerirlos, pero no en algunos supuestos, si es que el riesgo es muy alto, muy severo, entonces se prescinde de ello, ¿no? Bien, para que usted emita su medida de protección, ¿qué tiene que identificar? Primero, ¿qué tendría que identificar? Mire, usted primero tiene que analizar el marco de valoración de la declaración de la víctima. Doctora, ¿y qué? ¿Entonces solo con la declaración de la víctima es suficiente? Recordemos nuestro acuerdo plenario el 05-2016. Este es para un caso de feminicidio, pero el protocolo lo hace mención. Y dice que si hay una verosimilitud en el testimonio, si hay una persistencia en la incriminación, claro, hay una posibilidad de que esta declaración sea suficiente. Ojo, posibilidad, doctores, no significa que en todos los casos. No significa que el juez solo con la declaración va a emitir una medida de protección, no, va a evaluar la posibilidad de que esa sola declaración sea suficiente para, en este caso, bueno, ya lo lleva al ámbito de sanción, derrotar la presunción de inocencia en el ámbito de sanción. Ojo, nosotros en el ámbito de protección no derrotamos principio de inocencia. Ojo,
A nivel sanción, por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Qué importancia juega el tema de la retractación de la víctima? A nivel de sanción, no a nivel de protección. A nivel de sanción, porque a nivel de protección que se retracte, nosotros seguimos con la emisión de la medida de protección. Pero a nivel de sanción, la retractación te dice, evalúa y toma en cuenta el contexto. Puede ser que esa retractación en realidad sea una manifestación de la continua violencia a la que viene siendo sometida la víctima. Bien. Otra cosa que tienen que analizar, acá están los niveles de riesgo, vamos a avanzar un poquito, quiero llegar a esto. El 7.2.3. Y 20 minutos antes yo voy a leer las preguntas, no se preocupen, voy a dar respuesta a las preguntas y también voy a dar opción a que me levanten la mano para que puedan darle yo la opción de que me hagan preguntas de manera directa. Pero vamos a avanzar aquí porque, como verán ustedes, ya son 8:30 y debemos avanzar con la clase. 7.2.3. Ejes para la identificación de los niveles de riesgo. ¿Cómo, doctor, emito mi medida de protección? Perfecto. Usted lo que tiene que hacer, o el juez lo que tiene que hacer, es identificar el factor de riesgo de la víctima. Doctora, pero eso no está en la ficha de valoración de riesgo, ya no me dijo que la ficha de valoración de riesgo era el instrumento que me permitía. No, no solamente eso. A partir de los elementos recabados, ya sea actuaciones a nivel policial o actuaciones a nivel judicial, comunicaciones telefónicas, audiencias, etcétera, recabar documentos y pedir informes o demás, deben identificarse aquellos elementos que puedan incrementar la probabilidad de ocurrencia o de recurrencia del hecho de violencia. De ocurrencia o de recurrencia. De ocurrencia respecto a los hechos denunciados. De recurrencia que tengo que emitir una medida de protección ahora porque la integridad de la víctima puede estar en peligro de que pueda volverse a dar ese hecho de violencia, ¿verdad? O hechos que pongan en peligro la integridad de la víctima. Este protocolo, en realidad, doctores, miren, acá hay una llamada, justamente, que está relacionado con el protocolo, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer, está relacionado con el reglamento de la 3364, está relacionado con el texto único ordenado de la 3364. Entonces, este protocolo lo que hace es que todas esas normas dispersas, que ya en el texto único se trató de consolidar y compilar, ahora la directiva del protocolo nos permite algo mucho más ágil para poder determinar, por ejemplo, las situaciones de vulnerabilidad en las que podría estar inmersa la víctima y también analizar factores que se relacionen con la peligrosidad de la persona denunciada. Aquí dice agresora, pero yo siempre opto por la opción de denunciada. No podemos hablar en el ámbito de protección de agresores. Ojo, vamos a tachar, no es agresora. Y la situación de vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, en la peligrosidad de la persona agresora. Lo que tiene que hacer aquí el juez es revisar en el sistema integrado judicial, por ejemplo, si es que tiene algunos otros procesos de violencia. Incluso felicito que los efectivos policiales, cuando llevan la denuncia, ellos imprimen de su sistema que ellos tienen, por ejemplo, denunciado tal, ya, tiene procesos de violencia, tiene algunas medidas impuestas también en su contra. Entonces, eso nos permite analizar justamente la peligrosidad de esa persona o la posibilidad de la recurrencia, de la ocurrencia del hecho denunciado o de la puesta en peligro de la integridad de la víctima. Entonces, algo que nos sirve es, por ejemplo, la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por hechos de violencia. Doctora, pero ¿qué? Entonces usted está analizando prácticamente si él es agresor o no. No, señores. Lo que estoy analizando en el ámbito de protección es esa posibilidad de ocurrencia, de recurrencia o el peligro o el riesgo que estaría asumiendo la persona o la víctima, en este caso, respecto de la persona denunciada. Bien. Por ejemplo, si previamente la persona denunciada tiene medidas de protección en su contra, si la persona denunciada viene incumpliendo algunas medidas de protección, por ejemplo, respecto a la misma persona. Doctora, ¿cómo es eso? Pasa, señores, que en procesos que tengo de violencia, por ejemplo, del 2021, del 2020, incluso anteriores al texto único, hechos de violencia. Denunciante, denunciada, perfecto. Se dictan medidas de protección. Luego retoman la relación. No pidieron en el juzgado que se deje sin efecto las medidas. No aportaron informes psicológicos que digan que la relación ha mejorado o que
han acudido a sus terapias tanto reeducativas para el agresor como psicológicas para la denunciante o para la víctima. Simplemente ellos de facto, de hecho, retomaron la relación. Perfecto. Se volvieron a emitir medidas. ¿Por qué? Porque volvieron a situaciones conflictivas, a hechos de violencia. Y todo eso en presencia de niños. Imaginemos que tienen niños en edad, pues claro, tienen niños, hijos que estarían percibiendo esa situación de violencia. Entonces aquí, como les dije en un primer momento, tendríamos que analizar ahora más bien si esa continuidad o persistencia de la víctima de continuar con la persona denunciada, pese a que tiene denuncias, en realidad, ya sobre ella, ¿qué puedo hacer? Lo que tengo que anotar o enfocarme es en proteger a los integrantes del grupo familiar, por decir a los niños. Entonces, esta persona que es víctima también se va a convertir ahora en denunciada respecto a hechos de violencia psicológica, tal vez, si es que yo pido un informe psicológico a esos niños que están involucrados en procesos de violencia respecto de sus padres, que se pelean, se golpean, retoman la relación, se golpean, retoman la relación, y eso en realidad ya no estamos hablando solo de una víctima y de un denunciado, sino esa víctima pasa a ser también denunciada, y esto rescato lo que está haciendo el Centro de Emergencia Mujer, que empieza ahora a denunciar a la anterior víctima y al denunciado, y que se amplíen las medidas de protección respecto de los niños en relación a los hechos de violencia que vienen siendo registrados de manera continua entre estos sujetos que tienen una relación o que retoman la relación. Eso, doctores, es lo único que está permitiendo de que haya un stop a ese registro de denuncias de ida y vuelta. ¿Qué es lo que usted tiene que tomar en cuenta? La situación de vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, miren, punto importante, la diferencia de edades entre la víctima y la persona denunciada. Y no es aquí para establecer, porque miren, doctora, pero ese análisis está relacionado con un estereotipo de que, ¿por qué tendría que influir la edad de la relación o la diferencia de edad de la relación de pareja? Es que, doctores, ya les he explicado. Situaciones como, por ejemplo, la adolescente es una adolescente de 16 años que tiene un embarazo, que está conllevando un embarazo, y la víctima es una persona de 20 años, de 30 años, de 40 años, en la que, claro está, que tenemos que hacer un análisis de todo el contexto en la violencia en la que se encuentra esta víctima. Bien. También, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta en esa situación de vulnerabilidad, si, por ejemplo, en ese maltrato físico que está recibiendo el hijo respecto del padre, es castigo físico respecto a su orientación sexual, por ejemplo, a su expresión de género. Eso también se toma en cuenta para esa vulnerabilidad que tiene la víctima respecto a esos hechos de violencia del padre hacia el hijo, por ejemplo, o del hermano respecto del hermano, o del abuelo respecto del nieto, porque dentro de lo que es integrantes del grupo familiar se puede establecer algún tipo de vulnerabilidad adicional ante los hechos de violencia denunciados. ¿Y qué pasa? Como les dije, miren, yo tuve un caso en el que estaba presente en esos hechos de violencia una persona con discapacidad. Tengo un caso terrible en el que no puedo yo hablar de ellos, pero de manera genérica. Situaciones en las que, por ejemplo, la víctima son personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Casos de personas que quieren tener contacto con sus familiares pese a que los golpean, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden tener algún tipo de discapacidad mental y que intentan igual tener acercamiento a la persona que ya le ha agredido en más de una oportunidad y que puede ser parte de su entorno familiar, pero que persiste en la idea de acercarse al denunciado, ¿no? Se han dado casos y entonces hay que establecer esa condición de vulnerabilidad respecto a un discapacitado, por ejemplo, ¿no? Una persona con discapacidad. Ahora, no solamente en este caso de discapacidad mental, también podemos tener, por ejemplo, una discapacidad visual, podemos tener alguna otra situación de discapacidad que te pueda analizar o impactar respecto a qué grado de autonomía presenta esta persona y cuál sería el tipo de discapacidad que esté asociada o que le podría conllevar a una vulnerabilidad mucho mayor. También, por ejemplo, analizar la situación económica. Esto es tan importante, el análisis de la
situación económica, sobre todo, por ejemplo, lo que está relacionado con violencia económica respecto a la negación de los padres a pasar alimentos a sus hijos, eh, o ese condicionamiento de que te doy hoy para el mercado siempre y cuando retomes la relación, o ese condicionamiento económico, voy a poder seguir pagando la universidad de los hijos o voy a seguir pagando el colegio de ellos siempre y cuando se dé o pueda establecerse ese sometimiento respecto de una pareja o una relación afectiva. Entonces, hay que establecer la situación económica y social de la víctima, porque muchas veces coincide que el nivel de violencia respecto a personas que se encuentran en una situación económica difícil son mucho más propensas o predispuestas a este tipo o a soportar este tipo de violencia. No quiero generar estereotipos con lo que estoy diciendo, porque ya la Defensoría del Pueblo ha señalado que de acuerdo al espacio socioeconómico hay niveles o están relacionados a niveles mucho más altos de violencia. Por ejemplo, aquellas situaciones denunciadas de personas que se encuentran en una situación de pobreza o que no tienen recursos económicos, que por ejemplo, varios casos con aquellas mujeres venezolanas, mujeres migrantes que tienen parejas peruanas en las cuales ellas están sometidas prácticamente porque salir o romper ese ciclo de violencia significaría retornar a su país, o salir de ese ciclo de violencia sería no tener las condiciones económicas para mantenerse. Se dan ese tipo de casos. Entonces, o por ejemplo, que sea el padre, he visto casos de violencia de hijos hacia padres, pero que son personas ya adultas mayores, en las que los obligan a salir incluso de sus propias casas, ejercen violencia reiterada respecto de ellos y que en su condición de adultos mayores hay una ley actual, una política pública también, o la ley del adulto mayor y la política pública también de protección a las personas adultas mayores, para que también se les asegure un espacio libre de violencia. Entonces, hay que identificar quién es el sujeto pasivo en este caso. Bien. Situaciones, por ejemplo, de cuál sería la relación de dependencia respecto a, en ese caso determinado, establecer, por ejemplo, si son mujeres u hombres relacionados a una comunidad campesina. Incluso hay una resolución de un otorgamiento de medidas de protección de un integrante de una comunidad nativa que golpeaba a una mujer también integrante de una comunidad nativa, pero que esta mujer pudo llegar y denunciar, pero retornó a la comunidad. Y cuando el sistema, en este caso judicial, quiso intervenir, hubo una resistencia por parte de una comunidad nativa que tiene o maneja sus propias leyes o sus propios, no leyes, sino sus propios lineamientos para lo que es su justicia comunal. Y aquí hubo una resolución muy importante en la que se trató de establecer un punto medio, de que la comunidad nativa entienda de que el sistema de justicia va a coadyuvar a los mismos fines que ellos buscan, ¿no? Situaciones asimétricas de poder en el marco de las relaciones afectivas, relaciones laborales, relaciones también a nivel educativo. Bien, una vez que usted identifica los factores de protección de la víctima, por ejemplo, en este caso identificó ya la situación de vulnerabilidad, tiene que emitir la medida de protección. A ver, ¿qué tipo de medidas de protección se pueden emitir? Acá tenemos en detalle en el 7.24, dentro de los criterios para emitir esta medida de protección. Por ejemplo, dentro de las medidas que son más usadas tenemos el retiro de la persona agresora del domicilio en el que se encuentra la víctima, la prohibición de regresar al domicilio, disponer algunas otras medidas complementarias para que la Policía Nacional pueda ejecutar, por ejemplo, el retiro del hogar. Disculpe un momentito. Por ejemplo, se puede adicionalmente, el juez puede contemplar otras medidas que garanticen la integridad de la protección de la víctima, ¿no? La más usada o la más cuestionada en todo caso es la del retiro del hogar, sin lugar a dudas, ¿no? Que es la medida más extrema, que solo debería ser aplicada en aquellos supuestos extremos en donde el riesgo hay indicio razonable de que el riesgo es bastante alto. Impedimento de acercamiento o de proximidad, por ejemplo, también a la víctima, ¿no?
Aquí, ojo, cuando nos dicen impedimento de acercamiento o proximidad, usted no puede dar una medida genérica. Esa medida tiene que estar precisa respecto a que no se acerque al domicilio, no se acerque al centro de trabajo, no se acerque tal vez al centro de estudios, a algún lugar donde realiza las actividades cotidianas. He visto casos incluso de que se dictan medidas de protección puede ser al que no tenga contacto con las familiares de la víctima, porque en realidad el denunciado o la denunciada puede, su intención de cercanía o proximidad a la víctima es incluso a través del entorno familiar, ¿no? Establece esos canales a través del entorno familiar. Bien, ahora, cuando usted analiza el tema de la prohibición de acercamiento, tiene que analizar también si es que esa medida va a alcanzar o no a los integrantes del grupo familiar. Y ustedes dirán, ¿por qué, doctora? Miren, ¿qué pasa si se determina un alejamiento de una mujer que tiene 2 hijos de 2 años y de 4 años, por decir? Y la medida de protección es retiro del hogar y alejamiento. ¿Qué estoy haciendo si solamente digo de manera genérica ello? Significa que prácticamente estoy prohibiendo el contacto del denunciado con sus hijos, porque 2 años, y 1 año. Entonces, ¿cómo va a tener ese contacto sin tener contacto con la madre? A su vez, tendría que precisar cómo se va a realizar ese contacto con los hijos, o incluso, dice el mismo protocolo, analizaré si el riesgo fue muy grave para yo determinar que se dé una medida cautelar de una tenencia provisional para la madre o para el padre, o incluso se puede dar una suspensión de la patria potestad. Pero para que yo analice esa emisión de una medida cautelar de esa naturaleza respecto a la tenencia, como les he dicho, hay muchos cuestionamientos sobre esto, ¿no? Sobre esa medida de protección que puede emitir el juez a nivel de violencia, cuando hay un proceso ordinario de tenencia en el que se está, incluso ya se puede tener una sentencia sobre el tema. Entonces, si yo determino, o si el juez determina el retiro del hogar y el alejamiento, pues analízame también la vinculación que tiene ello con el acercamiento que se le va a dar o que va a tener que ir involucrado respecto a los otros integrantes del grupo familiar. Porque si yo simplemente digo alejamiento de ella, doctora, yo quiero ir a ver a mi hijo y no puedo porque estoy dictando una medida cautelar que me dice que no me debo acercar a la madre. Pero ¿cómo no me acerco a la madre si mis hijos viven con la madre? Entonces sería una medida que obviamente lejos de va a generar una situación mucho más conflictiva. Al primer acercamiento del señor va a establecerse, si la persona o el señor o la señora, en este caso, van a noticiar a la comisaría e incluso se le podría aperturar un proceso por desobediencia a la autoridad, por acercarse, pese a que hay una prohibición de no acercarse. Entonces, eso es parte también de un abordaje integral. Voy a dictar una medida de prohibición de acercamiento y eso va a alcanzar a los integrantes del grupo familiar, puede ser a los hijos, a los padres. Tengo que analizar en su integridad qué medida es la más coherente. Bien. También, por ejemplo, la prohibición de comunicación se puede dar como una medida de protección, ¿no? Esa prohibición de comunicación también bastante amplia y específica, epistolar, telefónica, electrónica, chat, redes sociales, red institucional, intranet. Miren, hemos tenido algunos casos en los que se utilizan los teléfonos que se dan en los centros laborales para el trabajo propio. Una relación, repito, les cuento, una relación que se dio en un centro laboral de pareja, pero que luego terminaron esa relación y que ella lo había bloqueado de su teléfono personal, pero él empezó a utilizar el teléfono institucional, que ella no podía bloquear, claro está, porque era para comunicación interna, para seguir ánimos de continuar la relación. Entonces, esa situación que ya era constante y que ya había habido incluso una medida de protección que se había emitido por otro hecho de violencia. Entonces, utilizar ese intranet, utilizar esa red institucional, utilizar este medio de comunicación, también está dentro de esa prohibición de comunicación, ¿no? No se puede justificar, no, porque es la red del trabajo. No. Pero también será de acuerdo al caso en concreto, ¿no? Siempre analizando cuál sería la medida más idónea. Esto es bastante cuestionado, por ejemplo. Ustedes habrán visto muchas medidas de protección donde dice, se prohíbe la comunicación con la excepción de que se pueda comunicar para asuntos relacionados a los hijos. El
protocolo dijo de que no se debe decir esa excepción, que tiene que ser bajo ninguna excepción. Sin embargo, considero que en algunos casos sí debería ponerse esa excepción, porque si no es prácticamente romper totalmente, por eso te digo, va a depender mucho del nivel de riesgo, porque hay situaciones en las que puedes ir llevando la terapia y se pueden establecer nexos de comunicación, porque establecer el bienestar de los hijos no va a ser todo a través de una tercera persona, a través del tío, a través del abuelo materno, a través del abuelo paterno. Se puede establecer algunas líneas, claro, proteger la integridad de la víctima, pero también establecer algunos canales o nexos propios en esa evaluación continua de ese ciclo que podía, ese ciclo de violencia inicial puede ser que ya cambió, y que se puedan establecer algunos nexos, ¿no? Por eso yo considero que sí debería todavía ponerse la excepción de que se dé algún tipo de comunicación, pero por asuntos relacionados. ¿Y cómo hago un quiebre ahí? Claro, pero que la comunicación sea a nivel WhatsApp y que la víctima pueda tener o presentar al juzgado, mire doctora, esos son los WhatsApp en los que él quiere venir a visitarme cuando mis hijos están en el colegio. Entonces, ¿qué nivel de comunicación van a querer tener o contacto con mis hijos si en realidad quiere verme o llega o está viniendo a verme en horario en el que ellos no se encuentran? Entonces, todas esas situaciones tienen que analizarse de acuerdo al caso concreto. Bien, hay algunas otras medidas complementarias, como por ejemplo el inventario de bienes, ¿no? La asignación económica de emergencia, que se da ante situaciones de violencia económica, por ejemplo, y que aquí mucho me preguntan y me dicen, doctora, ¿son dos cosas diferentes la asignación anticipada de alimentos y la eh, asignación económica de emergencia? ¿O es parte de una asignación económica de emergencia establecer una asignación anticipada de alimentos? Miren, con las modificaciones que se dio el proceso de alimentos, cuando usted inicie su proceso de alimentos en cualquier órgano jurisdiccional, ya esta modificatoria dice que en el mismo auto admisurio a usted le van a fijar incluso su pensión anticipada de alimentos, que es lo que antes usted tenía que sacar su cuaderno y hacer su medida cautelar para esta anticipada. Pero aquí, como se quiere dar un abordaje integral, lo que veníamos conversando, lo que se pretende es que justamente al momento de hacer ese análisis, de establecer las prohibiciones, si se identifica un tipo de violencia económica, se pueda dar una asignación anticipada en esa misma medida de protección junto a una medida cautelar. Doctora, ¿y en razón de qué va a establecer? Igual, necesidades o condiciones económicas del denunciado y las necesidades del denunciante. Pero que usted prácticamente va a hacer una evaluación como un proceso de alimentos. No, nosotros estamos dictando una medida, por eso es de emergencia o una anticipada de alimentos como medida cautelar. Ya luego cuando se remite al juzgado de paz letrado, en el juez de paz letrado se evaluará en la actividad probatoria si es que ese monto es el que corresponde o corresponde otro monto de acuerdo a las necesidades del usuario alimentista y de acuerdo a las condiciones económicas del denunciado. Perfecto. Entonces, hay algunas otras medidas que se pueden dar adicional a la medida más usada, que es, por ejemplo, el tema de la recuperación emocional de la víctima, que es a través del tratamiento psicológico. Ojo, el tratamiento psicológico es la medida de protección menos cumplida tal vez a partir de las víctimas. Hay una tendencia a que la víctima incluso no concurre al tratamiento psicológico. Uno, porque tenemos los centros de salud bastante atiborrados en fechas para que te den una atención médica de salud. Te pueden destinar desde que se envíen los oficios a 2, 3 meses, y eso incluso también afecta a los denunciados, porque los denunciados dicen, doctora, yo quiero cumplir la medida, pero no me dan cita todavía en el centro de salud porque están repletos de gente en lista de espera, tanto para el tratamiento psicológico como para el tratamiento reeducativo. Esa es una de las falencias. Bien, doctores, para ser respetuoso de los plazos, voy a revisar rapidísimo las medidas. Leonel, mientras que voy cerrando, te doy pase. Reader, por favor, si puedes darle pase a Leonel para que me haga la pregunta concretísima para poder dar respuesta a las demás preguntas. Yo igual todo el material se lo estoy enviando a Audiápolis para que se le remitan a su vez a ustedes, a todos los que se han inscrito en el diplomado. Sí, perfecto, doctora. Doy el pase para ir leyendo también. ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho, Leonel. Sí. Buenas noches. Ya, buenas noches, muchas gracias por la exposición. La pregunta es concreta. En el caso de que se dicta una medida de protección al amparo de un informe psicológico de parte que determinó que había efectivamente afectación psicológica, pero si eso se dicta el año 2020 y recién ya en el proceso antes de la texto,
Antes del texto único, después. Sí, bueno, ella Antes en de septiembre. octubre, En septiembre fue la medida, no recuerdo la fecha ¿ya? del texto único. ¿Listo? La pregunta es que este proceso en la vía de protección luego se ordena el proceso penal, y en el proceso penal de agresiones, recién en el 2022, este año, 2 años después exactamente, pasa Así estamos en el examen penal. es la parte penal. El agraviado pasa el examen psicológico de medicina legal y La la pericia, evaluación sale de que ya no presenta afectación. ya no hay afectación. Ya, pregunta, para Perfecto. efectos de que haya condena, y en el caso yo tengo un interés de la parte agraviada, que haya condena, ¿qué puedo hacer prevalecer el peritaje de parte, aduciendo de que por un tema de temporalidad recoge la situación de la violencia, porque fue casi inmediato la violencia, y con el argumento de que el peritaje posterior no recoge ya una violencia porque el agraviado supuestamente también puede haber superado la afectación? ¿Con eso aspirar a una condena? ¿Es eso viable? A ver, primero, doctor, ese es ámbito de sanción, nosotros somos ámbito de protección, pero uno de los mayores cuestionamientos es la temporalidad de la aplicación de la pericia como tal, que va a ser el instrumento para que en el ámbito de sanción pueda establecer rompimiento al principio de inocencia del supuesto agresor. Entonces, una de las situaciones que bastante se cuestiona es, o que utiliza mucho el abogado de la parte denunciada, es esa temporalidad para realizarse esa pericia. Porque, claro, usted dice, doctora, yo con mi informe de parte había una violencia. Claro, es que eso te sirvió para la etapa de protección, pero para tu etapa de sanción, para pasar a la etapa de sanción y que se establezca el delito como tal, el código te establece cuáles son los medios probatorios idóneos para establecer en el ámbito de sanción. En cambio, en tu ámbito de protección, suficiente con tu informe. Es más, ni siquiera era necesario, tal vez con su sola declaración de la víctima podías obtener tu medida de protección. Pero tú ya me estás hablando de etapa de sanción. Ahí te vas a ir a una etapa que tenga justamente esa etapa para que se puedan actuar los medios probatorios, para que se vaya y se pueda derrotar ese principio de inocencia. Entonces, sí hay un cuestionamiento aquí porque utilizan muchos los abogados de la parte denunciada, justamente le dicen, hasta en otros, no es el caso de usted, tal vez en usted salió ya no hay afectación por un tema de temporalidad, pero en otros casos dicen, reconcíliate. Y ya cuando se reconcilian en etapa penal, ya no sale afectación. Esa es una de las estrategias más utilizadas por los denunciados. Entonces, como te digo, en el ámbito de protección, no puede ser de parte, puede ser del Centro de Emergencia Mujer, puede ser el informe de la pericia, pero para el ámbito de sanción, no. Ahí necesitamos la pericia. Y tú como argumento tendrías que derrotar, ya sea que el método utilizado para esa pericia, por decir, por parte del perito, porque el perito se puede equivocar también, esa pericia tiene errores respecto al método que utilizó, respecto a que no hay una coherencia en relación de los relatos de los hechos, atacas la pericia. Tú no puedes, y en ese momento puedes cuestionar incluso de que no fuiste no se te llamó, no se te convocó para poder establecer esa mesa de trabajo, tal vez, para establecer o poder dar esa pericia, ¿no? Como tal. Pero eso ya sería una estrategia a nivel penal y va a depender mucho también de caso en específico, ¿no? Pero como te digo, para el ámbito de protección es una cosa y para el ámbito de sanción es otra. Bien, Neisel Celpino. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Neisel? Buenas noches. Sí, doctora, la pregunta sería la siguiente. Cuando se dan medidas de protección a favor de la parte agraviada, en el sentido de que el distanciamiento con su pareja y solamente el diálogo en caso de que, Excepción por los hijos. sí, en relación a Ya. los hijos, solamente el diálogo, pero ocurre lo siguiente, doctora. Deciden volver, la pareja decide volver. Retomar la caso, relación. sí, retomar la relación. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cumplen esas medidas de protección o no se cumplen? Mira, ¿O cómo se hace? Neisel, entiendo que esa es una preocupación, sobre todo más que de los abogados de las mismas partes. Me dicen, doctora, tengo miedo porque imagínense que mañana se cruza, o no sé, vuelve la denunciante, en el caso de los varones, ¿no? En algunos casos dicen, tiene ya medidas de protección, pero por nuestros hijos hemos dicho que vamos a retomar la relación. Lo hicieron fuera, sin noticiamiento del juzgado. El juzgado, tú vas allá al sistema, tienes tus resoluciones vigentes, incluso alejamiento. Pero no, ya hemos quedado en conversar, nos hemos encontrado incluso en el centro de salud, ambos pasando la terapia y hemos retomado la relación. Doctora, ¿me puedo ir a la cárcel por desobediencia a la autoridad? Tal vez me va a denunciar mañana, mi vecino me ve y me dice, mira, se acercó y lo denuncio. Doctores,
A ver, lo más correcto es, o también para las partes, es noticiar al juzgado por un escrito, ni siquiera incluso usted puede incluso acceder físicamente al juzgado donde sabe que tiene sus medidas. Doctora, mire, yo estoy llevando mi terapia en el centro de salud, ella también está llevando su terapia, queremos retomar la relación, pero hay unas medidas que aquí me dice que yo no me puedo acercar. ¿Cómo podemos hacer en este caso? La juez de oficio, por ejemplo, ante esa situación, puede interpretar que esto es un pedido de dejar sin efecto las medidas. Perfecto. Si me quiere pedir dejar sin efecto, yo pediré, porque no para mí es suficiente con que el señor venga y me diga eso. Centro de Salud Mental, remítame el informe del estado de salud mental, en este caso, tanto de la denunciante como del denunciado. Las terapias han cumplido lo que le dije al comienzo, han cumplido las terapias. Perfecto. Voy a señalar una audiencia. Puede ser que yo necesite más criterio. Conferencio con la víctima, conferencio con él. Analizo o visibilizo si tal vez el señor puede ser que todavía está generando esa asimetría o ese poder respecto a ella para que ella en realidad no quiere que se deje sin efecto, sino que es un condicionamiento tal vez. Puede darse muchos casos. Perfecto. Pido una nueva evaluación psicológica o una nueva evaluación social. En la evaluación social se determina que están viviendo juntos, que están sus 3 niños, continúan los estudios. Incluso puedo pedir una evaluación también al entorno familiar. Según todo mi análisis, ahí puedo dejar sin efecto la medida. Pero siempre noticien al juzgado. Porque no es porque emití la medida ahí se va a quedar por siempre, no. La situación puede cambiar. Puede ser que se agrave también. Doctora, mire, yo tengo estas medidas, pero la situación ahora es mucho más violenta, ahora viene hasta mi casa, utiliza, sabe mi dirección. Hay que incrementar, se ha incrementado el riesgo, hay que incrementar entonces también, o hay que ampliar la medida de protección que ya se ha dado. Excelente, doctora.